Hola, hola queridos amigos, una vez más en este tu canal favorito, Mate al Toque, para resolver las situaciones problemáticas de la estrategia Aprendo en Casa. Y en esta oportunidad para nuestros amigos del tercer año de educación secundaria, con la sesión Usamos propiedades de congruencia de triángulos para resolver situaciones cotidianas. Te recordamos que si aún no estás suscrito, suscríbete de una manera fácil, que en la parte inferior derecha del video está el botón de suscribirse. Le das clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros videos. Le das un gran like y nos dejas tus comentarios, consultas o sugerencias. Bien, ahora sí pasamos a lo que nos interesa, que es la sesión de el tercer año de educación secundaria. La actividad para esta sesión dice: Jonathan tiene un biohuerto triangular en su casa. Ahí cultiva de forma ecoeficiente 6 tipos de vegetales. Sus tíos César y Estela quieren construir biohuertos idénticos al de su sobrino, en todos los aspectos: distribución de terreno, la cantidad y ubicación de aspersores para regar los vegetales, forma y tamaño del biohuerto. Sus terrenos presentan estas características. Por aquí nos da el terreno de César, tiene dos ángulos de igual medida a 66 grados y el lado entre ellos mide 9 metros. El terreno de Estela tiene dos lados de igual medida a 11,10 metros y el ángulo que forman es de 48 grados. El terreno de Jonathan tiene dos lados de igual medida a 11,10 metros y el ángulo que forma mide 48 grados. Dos ángulos que miden 66 cada uno y el lado de menor medida es 9 metros. Entonces, a partir de esta situación nos dice: comprueba si los terrenos de César y Estela tienen igual forma y tamaño que el terreno de su sobrino Jonathan. Bien, entonces para esto vamos a recordar lo que es congruencia de triángulos. Y nos dice: dos triángulos serán congruentes si tienen igual forma e igual tamaño. Es decir, sus ángulos interiores tienen la misma medida y sus lados correspondientes igual longitud, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el triángulo ABC y el triángulo PQR. Si nos damos cuenta, la medida de los lados o las longitudes de los lados son 3 puntitos, 3 palitos y rectangulito. Por acá, 3 puntitos, 3 palitos y rectangulito. Y los ángulos correspondientes son teta, alfa y beta. Teta, alfa y beta, ¿no? Entonces, de tal manera que teta está opuesto a 3 puntitos, alfa a 3 palitos y beta a rectangulito, ¿no? En cada uno de los triángulos. Por lo tanto, podemos decir que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. Algunos criterios que debemos recordar para los triángulos congruentes. El primer caso: lado, ángulo, lado. LAL, ¿no? Conocido como LAL. Dos triángulos son congruentes si tienen congruentes dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Es decir, aquí tenemos tres bolitas, tres palitos y el ángulo comprendido en estos, beta. Y aquí también, tres bolitas, tres palitos y el ángulo comprendido entre estos dos es beta. Por lo tanto, podemos decir ya, simplemente si cumple ese caso, podemos decir que estos dos triángulos ABC y PQR son congruentes. Continuamos. El siguiente caso es lado, 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 es decir, si los tres lados de los triángulos son congruentes respectivamente, ¿no? En este caso tenemos que AB es congruente, tiene la misma medida que PQ, ¿no? Tres bolitas, tres bolitas. BC, tres palitos, QR, tres palitos, ¿no? Tienen la misma medida. Y finalmente AC con RP, ¿no? Rectangulito, rectangulito. Por lo tanto, podemos decir que este triángulo es congruente. Y finalmente el caso ALA, es decir, ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos serán congruentes si tienen congruentes un lado y sus dos ángulos adyacentes. Ahí tenemos el lado que son congruentes, será AC y PR son iguales, ¿no? Rectangulito, rectangulito. Y los ángulos adyacentes, que en este caso es alfa y teta, son iguales, alfa y teta. Entonces, ángulo, lado, ángulo. Alfa, rectangulito, teta. Alfa, rectangulito, teta. Entonces, si encontramos ese caso, ya podemos manifestar
que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. ¿Ya? Listo, entonces hemos visto los tres casos de congruencia. Ahora lo que vamos a hacer es graficar la forma de cada uno de los terrenos, tanto de Jonathan, de César y de Estela. Comenzamos con de Jonathan, que es el sobrino. Entonces, el terreno de Jonathan tiene una forma triangular, ahí podemos observar. Estamos graficando un terreno triangular. Luego nos dice cómo es el terreno de Jonathan. Tiene dos lados de igual medida a 11,10. Entonces eso lo colocamos, ahí está, los dos lados 11,10 metros. Y el ángulo que forma mide 48 grados. Entonces ponemos por aquí que mide 48 grados. Luego nos dice dos ángulos miden 66 cada uno. Los otros ángulos serán 66 cada uno. Ahí está, 66. Y finalmente el lado menor mide 9 metros. Entonces, ¿cuál será el lado menor? Obviamente, aquí tenemos. Listo, 9 metros. Este es un triángulo isósceles. AB es congruente a ABC. Se forma un triángulo isósceles, ¿no? Bien, continuamos. Ahora vamos a graficar el terreno de César, ¿ya? Listo. Para el terreno de César nos dice que tiene dos ángulos de igual medida a 66 grados. Entonces coloco el terreno de César, ahí está. Dos ángulos de 66 grados. Y el lado entre estos mide 9 metros. Entonces, ahí está, el lado mide 9 metros. Entonces, de ahí puedo poner aquí este ángulo beta y concluir diciendo que tenemos que la medida del ángulo RPQ es igual a QRP, que es igual a 66 grados, ¿ya? Entonces también se puede concluir que PQ es igual a QR. PQ es igual a QR, es decir, este lado va a ser congruente a este lado, ya que es un triángulo isósceles. Dos palitos, ¿ya? Continuamos. Ahora graficamos el terreno de Estela. Y para el terreno de Estela nos dice que tiene dos lados de igual medida, de 11,10 metros. Entonces, eso vamos colocando. Ahí está. Los dos lados de igual medida. Estos dos son iguales. Listo, dice. Y el ángulo que forma mide 48 grados. O sea, este ángulo que está formado, que forman esos dos lados, mide 48 grados. Listo, aquí está. Entonces, de ahí podemos concluir que, sabiendo que MN es igual a NL y además mide 11,10 metros, entonces, como es un triángulo isósceles, quiere decir que si es un triángulo isósceles, tiene dos lados iguales y también tiene dos ángulos iguales, ¿ya? Entonces, alfa es igual a teta. De ahí concluimos que alfa es igual a teta. Listo. Ahora sí, una vez que ya hemos graficado las tres formas de los terrenos de cada uno de ellos, de Jonathan, de César y de Estela, ahora lo que vamos a hacer es comparar ya los triángulos que ya hemos hallado, ¿no? La forma de los terrenos de César, Jonathan y de Estela. A ver, comenzamos. Aquí tenemos el terreno de Jonathan, que ya habíamos hallado hace rato, según la información que nos brinda la situación. Y aquí tenemos el terreno de Jonathan. A ver, vamos a hacer la comparación. Si ustedes observan, por aquí tenemos el ángulo 66, el lado 9 y por aquí el ángulo 66. Ángulo, lado, ángulo. 66, 9, 66. Y por aquí también, ¿ves? 66, 9, 66. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, cumple el criterio de ángulo, lado, ángulo. Ala. Por lo tanto, decimos el triángulo ABC y el triángulo PQR son congruentes bajo el criterio de ala. Eso en cuanto a el triángulo de César y el triángulo de Jonathan. A ver, ahora con la forma del terreno de Estela. Sería, a ver, vamos a observar aquí, lado 11,10 metros, 48 grados, 11,10 metros. Y por aquí también 11,10 metros, 48 grados, 11,10 metros. ¿Cuál sería el criterio? Lado, ángulo,
lado. Entonces, bajo ese criterio se dan congruentes. Entonces decimos que el triángulo ABC y el triángulo MNL son congruentes bajo el criterio de lado, ángulo, lado. Entonces, finalmente, bajo el criterio ALA, los terrenos de César y Jonathan son congruentes. Y bajo el criterio de lado, ángulo, lado, LAL, los terrenos de Jonathan y de Estela también son congruentes. Y así podemos dar respuesta diciendo que los terrenos triangulares de César y Estela son congruentes con el de Jonathan, es decir, tienen la misma forma, triángulo isósceles para cada uno de los casos, y las mismas medidas de sus lados y ángulos. Bien, queridos amigos, no te olvides suscribirte y regalarme un grandioso like. Conmigo hasta la próxima.